Hoy vamos a hablar de la enfermedad del siglo XXI, la que más nos trae dolores de cabeza a la mayoría de los mortales. Hablamos del estrés. El hecho de compaginar la vida social con la familiar y la laboral puede resultar de lo más frustrante y acaba por dejarnos agotados al finalizar el día. Según los expertos, lo atribuyen al estilo de vida tan frenético de la actualidad y que provoca bajada de defensas, acné, presión arterial, depresión e incluso pérdida de memoria. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Nos podría dar algún consejo para vivir menos estresados? Bien, sobre todo, uno de los consejos que recomiendo es conocer bien el estrés. Es quizá uno de los temas que todo el mundo habla, pero muchas veces desconocen la palabra estrés, lo que conlleva y cómo prevenirlo, que es quizá su conocimiento, su gran punto de batalla. Quizás se habla como muy a la ligera del estrés. Estoy estresado. Efectivamente, se habla muy a la ligera y no tenemos que olvidarnos de que hay dos tipos de estrés, que es lo que quería matizar. Está el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo es el que nos mantiene alerta y el que ha permitido, por ejemplo, en la prehistoria, huir del mamut sin morir del intento, es decir, el periodo de evolución. Y por el contrario, tenemos el estrés negativo, que es el distrés, que es el que, superado el umbral, va a poner en riesgo y en jaque al cuerpo humano, desde los problemas de encías, desde los problemas de caries hasta los demencias, ansiedades, todo nuestro sistema se pone en la alerta y es cuando el cortisol se eleva y pone de manifiesto la multitud de enfermedades que casi un 60% tienen relación directa y las que no produce el estrés las agrava. Claro, este segundo tipo de estrés es el que nos preocupa, el que puede provocar, lo que bien decías, problemas bucales, de memoria. Enfermedades de memoria, de enfermedades psiquiátricas que con el COVID hemos destacado, se ha triplicado los cuadros de ansiedad, de depresión, de trastornos psicóticos que incluso con el estrés crónico hacen que debuten más tempranamente en adolescentes. Hay un aumento considerable a través de la pandemia, el síndrome de Cabaña, otros síndromes de ansiedad, de depresión, que pueden conllevar efectivamente a poner en riesgo nuestro cuerpo humano y, cómo no, la mente. Ahora cada vez se habla más, ¿no?, de las depresiones, de estos problemas que están surgiendo, sobre todo, pues lo que decías, ¿no?, con el confinamiento. ¿Cómo lo podemos detectar si tenemos a alguien cerca que lo está padeciendo y no? Hay unos síntomas típicos del estrés que el propio paciente lo ve. Por ejemplo, las pérdidas de memoria, sobre todo el no poder dormir, el insomnio crónico, problemas gástricos que se agudizan, la irritabilidad, el estar con un periodo de ansiedad, el estar intranquilo, el no tener ilusión por lo que se está haciendo, y algo que destaca es a veces el mal humor, esa irritabilidad y esa sensación de no poder controlar lo que nos pasa. Y posteriormente hay una segunda etapa, porque es como si el cerebro necesitara más azúcar, más energía, nos hace ingerir a veces de más, utilizar la bollería industrial, los procesos de ingesta que nada que ver ni nos interesan, porque además nos aumenta el nivel de colesterol y nos crea digamos un circuito cerrado de aumento de grasa, aumento de productos que nos alteran todavía más nuestra homeostasis corporal. Después de esto, el cerebro, que necesita más energía, viene una fase de agotamiento y es cuando aparecen las enfermedades más graves, como pueden ser hipertensión, un ictus, infarto, depresiones mayores, ansiedades, trastornos de cualquier tipo y de cualquier índole. Pero nuestro primer objetivo son básicamente esos problemas gástricos, esa irritabilidad, esa sensación de descontrol, caída de pelo y un insomnio que se hace muy patente en las primeras semanas o meses del estrés crónico. Claro, ha hablado de muchas enfermedades que quizás van como muy ligadas, ¿no? Ahora la ansiedad con el comer, el no poder dormir, ¿todo viene de una depresión, quizás? No, No. aquí lo que viene es que el estrés es un factor de riesgo y ese factor de riesgo es la antesala a la depresión o la ansiedad o un trastorno ansioso depresivo. Es decir, son dos cosas distintas, que el estrés es el factor de riesgo que ahora mismo está más patente, como puedan ser otros factores de riesgo, naturalmente, del duelo, de pérdidas de un familiar,
factores de riesgo interindividuales, factores de riesgo que pueden conllevar a que, sumado al estrés, los efectos de la depresión mayor o de la ansiedad sean más patentes y, por lo tanto, ese número ha triplicado las patologías mentales. ¿Por qué? Porque el COVID es un estrés absoluto, es algo nuevo, porque hay 4, digamos, características para que el estrés nos afecte al cuerpo. Una de ellas es que sea algo novedoso. La segunda es que no podamos controlar. La tercera es que afecte a la persona y la cuarta es que genere unos daños psíquicos o físicos. Y por lo tanto, existen estresores relativos, por ejemplo, problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas a la hora de relacionarnos porque hay un acoso, o estresores absolutos como es una pandemia mundial, el COVID, un terremoto o algo que es a nivel global que estresa, como una crisis económica. Es decir, que el miedo a lo desconocido, en este caso el COVID, nos podría provocar cierto estrés en el día a día. Porque no olvidemos que el estrés en el COVID cumple verdaderamente los 4 parámetros. Una de ellas es novedad, impredecibilidad, no lo podemos controlar, amenaza a la persona y además crea patología mental y también patología física. Por lo tanto, esas patologías existentes en la actualidad son de un estrés absoluto, además añadido a un estrés relativo que complica y agudiza las enfermedades que ya teníamos y se agravan junto con el estrés, y las que no las propicia o las genera este estrés devastador, que hablamos del nombre de distrés, que es distinto al eustrés, que es el que tenemos que potenciar con la motivación y el que nos mantiene alerta para emplearnos y para realizar actividades que nos pone el sistema en alerta para poder realizarlo, porque si no estaríamos en un estado de coma, estado vegetativo. Por lo tanto, ese umbral que separa del bueno del malo tiene que ser, digamos, muy controlado, porque cada persona es distinto, es como el umbral del dolor. Por lo tanto, en algunas personas tienen mayor resistencia a estrés crónico y otras, por lo tanto, tienen un menor nivel de resistencia, y a un estrés relativo muy breve pueden generar problemas de caída de pelo, de depresión, de ansiedad, problemas cardíacos, de tensión, que pueden generar otras enfermedades adyacentes. ¿La gente que padece estrés se puede ayudar de técnicas para combatirlo? Hay multitud de técnicas, por ejemplo, la técnica de relajación, la técnica de visualización, la técnica de respiración, que se puede hacer pues cada 5 o 3 horas que estemos en el trabajo, coger aire por la nariz y soltarlo por la boca. Eso a veces nos cuesta contar las respiraciones, desconectar, como vemos en la imagen, esas técnicas fabulosas como pueda ser el yoga, la meditación, las técnicas de reestructuración cognitiva, las técnicas de inoculación de estrés controlado, las técnicas de desensibilización sistémica, golpe, las técnicas de gestión del tiempo, porque también tenemos técnicas para gestionar mejor nuestros tiempos y no estresarnos demasiado, porque tenemos también momentos en los que nos roban los tiempos determinadas acciones que nos generan un estrés añadido. La musicoterapia, el arte de visitar los museos como terapia, los masajes y el spa, la risoterapia, los complementos vitamínicos, la oxigenoterapia, la aromaterapia y alimentación adecuada, como también viajar, que ahora lo tenemos más complicado, y el shopping también ayuda a reducir el estrés, así como el uso de los balnearios. Por lo tanto, tenemos un montón de actividades, pero si nos centramos en las actividades patentes que no hace falta pensar mucho, es el descanso, el conectarse con los que queremos, con las personas que queremos, el aprender nuevas maneras para relajarse, hacer algo que nos aporte disfrute, es decir, reilusionarnos, cambiar la perspectiva de lo malo, siempre pensar en que algo bueno nos espera, hacer ejercicio, evitar situaciones estresantes y tener un pensamiento positivo. La actitud es sin duda nuestro primer trampolín para el éxito. Reilusionarse es quizá la pieza que yo más hablo cuando hablo en charlas, en empresa o en universidades, porque es muy complicado no tener ilusión y no tener un objetivo en la vida, pero si estamos reilusionados, con eso reducimos naturalmente los efectos de la hormona del cortisol y aumentamos la hormona que es la oxitocina, que es la hormona del bienestar y la felicidad.
el saber que hay tantas posibilidades para mejorar nuestro bienestar, alegra oír todo eso, ¿no? Tantas posibilidades, claro, tantas técnicas, que al final Porque encender la televisión y estar continuamente en los telediarios o en los informativos o en las noticias negativas, que no avanzamos, que la crisis económica, que se mueren, que accidente, eso genera un malestar mental terrible y que lo único que hace es hundirnos en la miseria. Y todo lo que tenemos que hacer es controlar las noticias y no ver todos los días noticias tan negativas, porque eso es un ciclo difícil de cerrar que lo único que hace es aumentar cortisol y disminuir la poca oxitocina que nos queda. Al final somos todo aquello que recibimos, ¿no? Si todo es negativo, repercutirá directamente en nuestro bienestar. Así es, tenemos siempre que rodearnos de gente positiva, porque también nos aportan más valor que si estamos con gente que todo lo ve negro. Porque hay una cosa que quiero destacar, en Occidente, los hombres de Occidente y las mujeres, tendemos a pensar que para qué cambiar si todo va mal, somos muy reacios a los cambios. Sin embargo, los tibetanos siempre tienen un pensamiento de que ¿por qué no cambiar las cosas? Que vamos a cambiar las cosas para mejorarlas. Tienen un pensamiento de cambio mucho mayor que en Occidente. Por lo tanto, es también cultural. Así que un cambio de gestionar las emociones, de reilusionarse, de motivarse, y eso sí, como bien indicabas, la actitud es fundamental, y si alguien nos dice que no podemos conseguir algo, es quizá porque esa persona no lo ha podido conseguir, no porque tú no lo puedas conseguir. Así que adelante. Si el estrés es momentáneo, no es un problema, ¿no? Porque sería un momento puntual, pero si perdura mucho en el tiempo, ¿puede afectar gravemente? El problema radica en el tiempo, efectivamente, en la cronicidad del estrés. Un estrés relativo, puntual, no deja de ser algo momentáneo, algo normal. El problema radica cuando ese estrés es continuo, no podemos estar una alerta 24 horas los 365 días del año, y se convierte el estrés crónico. Por lo tanto, hay un factor tan letal como es el suicidio. Hay muchos suicidios relacionados con estrés crónico, y no olvidemos que en España 3.600 personas se suicidan al año, 10 suicidios al día, que no está nada mal, casi el doble o casi mucho más que accidentes por muertes por accidentes de tráfico. Mayores suicidios, 10 al día. Por lo tanto, ya tenemos un efecto devastador, el suicidio. Otros efectos letales, los infartos, los ictus, los accidentes cerebrovasculares, los problemas de demencia en edades tempranas. Se han descubierto trabajadores con un gran nivel de estrés que provocan graves alteraciones en la salud, como hemos dicho, las que estamos comentando a nivel del corazón, del riñón, del cerebro, y también no olvidemos problemas del cáncer. Hay relación directa con cáncer de mama, con cáncer de colon y con otro tipo de agravamientos, incluso menor eficacia de la quimioterapia, porque el estrés, la hormona es el cortisol, y el cortisol provoca en el organismo aumentos de glucocorticoides, y esos glucocorticoides pasan por el torrente sanguíneo y atraviesan cualquier órgano y sistema. Por lo tanto, si esto es algo puntual, no pasa nada. Si se cronifica en el tiempo, aparecen enfermedades, y la gran mayoría de ellas suelen ser bastante devastadoras. ¿El cortisol hace que bajen las defensas? Muy bien, el cortisol es un inmunodepresor, por lo tanto las defensas nos las va a agotar en forma y en número considerablemente. Lo que ocurre es que si es un acto momentáneo, no va a pasar nada, no va a haber una inmunodepresión, pero si el estrés es crónico, es digamos, una de las líneas de investigación del cáncer. Cuando bajan las defensas, hay un nivel de las células NK, que son las células asesinas, las detectoras de antígenos o de células cancerígenas, y entonces, ¿qué ocurre? Que si disminuyen esas células NK, va a aumentar la probabilidad de mayores cáncer y además las enfermedades de infecciones por virus o bacterias. Cuidado, si estamos en un estrés crónico, somos más susceptibles a contraer el COVID y además a reinfectarnos por bacterias y virus y protozoos y hongos. Por lo tanto, mucho cuidado con estrés crónicos, porque aparecen con mayor frecuencia enfermedades infecciosas. No porque sea así, no, porque antes hemos tenido un estrés crónico que nos hace aparecer esa molesta morrera, ese herpes zóster, esa dermatitis seborreica o esa reinfección o ese problema de infección de encías o cualquier problema respiratorio. Es, por tanto, un depresor de la inmunidad, el cortisol,
por excelencia. Mucho cuidado. El estrés puede ser que no solo venga del trabajo que tengamos, sino de cómo sea el tipo de persona quien lo padezca, quizás, personas exigentes. La autoexigencia, a veces nosotros somos nuestros propios dueños de nuestras exigencias y a veces somos explotados, nosotros mismos somos los explotadores. Ahí está la palabra, explotadores de nosotros mismos, y por lo tanto, si nos exigimos un poco es bueno, pero autoexigirnos demasiado, sin freno y sin mesura, es considerable un efecto de estrés mayor, por lo tanto nos estamos destruyendo. ¿Por qué? Porque ese aumento de cortisol va a generar graves problemas en nuestros sistemas cardíaco, respiratorio e incluso a nivel cerebral. Por lo tanto, una exigencia es buena, pero sin que se cronifique, es decir, sin que se crea una adicción a la autoexigencia que puede ser totalmente contraproducente. Es decir, algo de exigencia es muy bueno, muy interesante, pero si la exigencia se convierte en una obsesión, puede haber un problema mental posterior que genere graves problemas de salud, no solo mental, sino también físicos producidos por el cortisol. Y ya para finalizar, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, definió el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Es decir, en términos globales lo que explica es que se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. ¿Usted qué le parece? ¿Es como una preparación el estrés para algo Claro. que viene? Estamos definiendo el estrés positivo y el eustrés, y el problema es que si estamos en ese estado de alerta de lo que viene las 24 horas, 365 días, tenemos el distrés, el efecto crónico. Y ya la Organización Mundial de la Salud no solo definía el estrés, sino que advierte que en el 2022 la depresión provocada por estrés será la primera causa casi de discapacidad del mundo. O sea, que ya advierte la Organización Mundial de la Salud del grave problema de los efectos mentales del cortisol provocado por ese estrés crónico. Prepararnos para la alerta, pero eso sí, saber desconectar a tiempo es la mejor herramienta para controlar el distrés crónico. Pues bien, ya lo sabéis, con los consejos que nos ha dado el doctor, las múltiples posibilidades para poder combatir con el estrés, que es una de las enfermedades del siglo XXI, ¿verdad? Con esto nos quedamos más tranquilos. Muchas gracias. Podemos desconectar y disfrutar de la reilusión y de la motivación y apostar por una vida más tranquila. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor.